Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, aprovechando que hace muy poco tiempo salió el último ranking FIFA previo a lo que va a ser la Copa del Mundo de Qatar 2022, les voy a hacer en mi opinión, mi ranking FIFA definitivo en la previa al Mundial. No voy a tener en cuenta las selecciones que no han clasificado, sino que vamos a hacer del puesto 32 al puesto número 1 con las selecciones que van a estar presentes en Qatar, según mi visión, que como van a ver en algunos casos es similar a la del ranking FIFA, pero en otros es bastante diferente a los puestos actuales. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que también se pasen por los canales secundarios, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, rápidamente les vuelvo a recordar que está activa la Liga Vivenga del canal. Lo único que tienen que hacer es clic en el enlace que van a encontrar en la descripción y también en el comentario fijado. A partir de ahí les va a armar el equipo y van a poder vender y comprar jugadores para empezar a competir a partir de la fecha número 5 de la Liga Española contra mí y todos los seguidores del canal que tengan ganas de participar, y como verán adentro también hay algunos premios. El 6 de octubre se dio a conocer el último ranking FIFA antes del Mundial de Qatar 2022. Vamos a mencionar los puestos de las selecciones clasificadas. La peor selección que va a estar presente en Qatar, por ejemplo, es Ghana, que está en el puesto 61. Después aparece Arabia Saudita en el 51, Qatar en el puesto 50, Ecuador en el puesto 44, Camerún en el puesto 43, Canadá en el puesto 41, aparece Australia en el puesto 38, Costa Rica en el puesto 31, ya que arrancamos con las selecciones que estarían dentro de las 32 mejores, Túnez en el 30, Corea del Sur en el 28, Polonia en el 26, Japón en el 24, Marruecos en el 22, Serbia en el 21, Irán en el 20, Gales en el 19, Senegal en el 18, Estados Unidos en el 16, Suiza en el 15, Uruguay en el 14, México en el 13, Croacia en el 12, Alemania en el 11, Dinamarca en el 10, Portugal en el 9, Países Bajos en el 8, España en el puesto número 7, en el medio acá estaría Italia, que no está clasificada, en el puesto 6, Inglaterra en el puesto número 5, Francia en el puesto 4, Argentina en el 3, Bélgica en el 2 y Brasil como la mejor selección que va a llegar al Mundial de Qatar, al menos según el ranking FIFA. Lo que vamos a hacer ahora es del puesto 32 al número 1, armar un ranking con las 32 selecciones clasificadas según mi opinión, basándome en los resultados de este año, basándome también en los resultados que han obtenido en los últimos tiempos y sobre todo en las plantillas actuales que tienen. En el puesto 32, la peor selección para mí sería Qatar. Selección que en este 2022 tiene una victoria frente a Bulgaria en un amistoso 2-1, empate 0-0 con Estonia, 1-1 con Jamaica, 2-2 con Chile y derrota 2-0 con Canadá. Para mí, la selección más floja. En el puesto 31 la pondría Australia, que en el ranking FIFA está bastante más arriba en comparación a otras que vamos a ver después. Australia, que eliminó a Perú, que fue creo que lo mejor que hizo en este 2022 en el repechaje, pero que después, si nos ponemos a ver los partidos, en las eliminatorias asiáticas perdió frente a Japón y frente a Arabia, en los amistosos no jugó con nadie, jugó frente a Jordania y 2 amistosos con Nueva Zelanda, o selecciones claramente menores, en las cuales le ganó, pero me parece que no ha tenido partidos de nivel, más allá del muy buen repechaje frente a Perú que se definió por penales. En el puesto 30 la pondría a Ghana, una selección que en este año no ha tenido los mejores resultados, 0-3 frente a Argelia, 1-4 frente a Japón, 0-0 con Chile y después victoria en penales, 0-3 con Brasil, solamente una victoria 1-0 con Nicaragua, y es cierto que logró en el repechaje de África poder eliminar a Nigeria, pero en los dos partidos empató, 1-1 y 0-0. Igualmente es una selección que está nacionalizando jugadores, por ejemplo Iñaki Williams, así que quizás puede llegar a subir algún que otro peldaño en Qatar. En el puesto 29 la pondría a Arabia Saudita, una selección que ha demostrado que es bastante buena defensivamente, pero que le cuesta horrores marcar un gol. 0-1 con Colombia, 0-1 con Venezuela, 0-0 con Ecuador, 0-0 con Estados Unidos, 0-2 con Japón y solamente una victoria 1-0 a lo largo de este 2022. En el puesto 28 la pondría a Costa Rica, selección que durante este año en las eliminatorias la verdad que la cerró bien, 0-0 con México, 1-0 con Canadá, 2-0 con Estados Unidos, es cierto, selecciones que ya estaban prácticamente clasificadas, le ganó en el repechaje 1-0 a Nueva Zelanda y los amistosos que ha jugado terminó 2-2 con Corea del Sur, una buena selección para mí, y le ganó 2-1 a Uzbekistán. Igualmente creo que esta camada de jugadores costarricenses no es la mejor, ni mucho menos que ha tenido en los últimos años. En el puesto 27 la pondría Camerún, una selección que no ha tenido, la verdad,
una gran camada de jugadores que ha perdido amistosos frente a Corea por 1-0, frente a Uzbekistán por 2-0, que cayó en las semifinales de la Copa Africana de Naciones, pero que es cierto que también dejó afuera a Argelia en la prórroga, pero con una selección que muchos creían que podría ser una de las selecciones más potentes de África. En el puesto 26 pondría a Túnez, una selección que ha tenido una floja Copa Africana, perdió frente a Mali, perdió frente a Gambia, perdió frente a Burkina Faso. En el repechaje logró imponerse 1-0 contra Mali, una de las selecciones quizás más flojas que jugó ese repechaje africano. Y en cuanto a los amistosos, no le ha ido tan mal. Le ganó 2-0 a Chile, 3-0 a Japón, pero viene de comerse un 5-1 con Brasil. Igualmente creo que por plantel, el puesto 26 le queda bastante cómodo. En el 25 la colocaría a Gales, la primera selección europea y la peor para mí de esta Copa del Mundo. Una selección que vuelve después de muchos años, que ha jugado el repechaje de la UEFA, donde ganó 2-1 a Austria y 1-0 a Ucrania, selecciones tampoco nada del otro mundo. En la Nation League terminó descendiendo, tuvo 5 derrotas en 6 partidos, así que creo que claramente es la selección más floja que vamos a encontrar en este mundial, al menos de las que aporta Europa. Y en el puesto 24 la pondría a Japón, una selección que ha tenido buenos resultados, 4-1 con Paraguay, 4-1 con Ghana, 2-0 con Estados Unidos, empate 0-0 con Ecuador, pero que también ha tenido alguna que otra derrota, como por ejemplo el 0-3 frente a Túnez y un 1-0 en contra frente a Brasil, que la verdad que casi que no es un resultado negativo, y por eso la pongo en el puesto 24. En el puesto 23 colocaría a Irán, una selección que ha demostrado tener buenos resultados y ser una selección complicada, además tiene dos muy buenos delanteros. A lo largo de este 2022 en los amistosos, por ejemplo, perdió frente a Argelia 2-1, le ganó 1-0 a Uruguay y empató 1-1 con Senegal, las últimas dos selecciones para mí, e inclusive Argelia, las tres por encima del nivel que debería tener Irán. En el puesto 22 la pondría a Marruecos, que en el repechaje africano vapuleó a República Democrática del Congo por 5-1, que se cayó en los cuartos de final de la Copa Africana frente a Egipcio por 2-1, y que en los amistosos que ha jugado no ha tenido malos resultados, pero tampoco ha vislumbrado grandes actuaciones, 2-0 frente a Chile, 0-0 con Paraguay, así que me parece que el puesto 22 es más que acorde. En el 21 la pondría a Polonia, una selección que tuvo que jugar un partido menos en el repechaje de la UEFA porque no estuvo Rusia, le ganó 2-0 a Suecia y clasificó. Amistoso frente a Escocia, empató 1-1, en la Nation League solamente le ganó a Gales 2-1 y 1-0, después derrotas bastante duras frente a Países Bajos y por 2 frente a Bélgica, inclusive un 6-1, y una selección polaca que hace rato ya inclusive en la Europa League, o mejor dicho en la Eurocopa pasada no tuvo una buena actuación, para mí también es de las más flojas que vamos a encontrar en esta Copa del Mundo de la UEFA. En el puesto 20 la pondría a México, una selección que también creo que está bastante inflada en el ranking FIFA, para mí no es un puesto 13 ni de casualidad, más allá de eso en el puesto 20 ha tenido actuaciones bastante irregulares en este 2022, 0-0 con Guatemala, 2-1 a Nigeria, 0-3 con Uruguay, 0-0 con Ecuador, 0-1 con Paraguay, 1-0 con Perú y 3-2 en contra frente a Colombia. Una selección que además claramente no llega ni con su mejor camada de jugadores ni en su mejor momento en cuanto al cuerpo técnico. En el puesto 19 la pondría Estados Unidos, una selección que tiene una buena camada de jugadores, pero que para mí son jóvenes todavía en este mundial, quizás el próximo sea aún mejor, que en este 2022 le ganó 3-0 a Marruecos, empató 0-0 con Uruguay, perdió 2-0 con Japón y empató 0-0 con Arabia, también resultados bastante disparejos. En el puesto 18 la pondría Canadá, selección que ha sido revelación en estas eliminatorias de CONCACAF, que ha tenido algunos partidos malos al cierre de las eliminatorias, por ejemplo 1-2 frente a Honduras, 0-1 frente a Costa Rica, 0-1 frente a Panamá, pero que igualmente ya estaba clasificada y primera, que también perdió 2-0 frente a Uruguay, y quizás las únicas victorias que ha tenido importantes fueron un 2-0 frente a Qatar y un 2-0 frente a Estados Unidos. No ha tenido los mejores resultados, pero confío que pueda ser una fase de grupos decente más allá de si termina pasando o no. En el puesto 17 la pondría nada más y nada menos que a Corea del Sur, una selección que siempre en mundiales ha dado que hablar, que tiene un gran jugador como Heung-min Son y le ha sumado algunos jugadores interesantes en defensa y en la mitad del campo, que en este 2022 ha jugado varios amistosos, le ganó a Islandia, a Moldavia, 2-0 a Chile, 4-1 a Egipto, 1-0 a Camerún, empató 2-2 con Costa Rica, pero cierto también perdió 5-1 frente a Brasil, algo obvio, pero que igualmente no deja de ser un resultado abultado. Y en el puesto 16, subiendo bastante en comparación a lo que es el ranking FIFA, que la tiene en el puesto 44, la colocaría a Ecuador, una selección que para mí va a dar que hablar en el grupo A, que va a estar integrado por Qatar, Países Bajos y Senegal, en el cual por ejemplo ha tenido buenos partidos en las eliminatorias, ha tenido también buenos resultados a lo largo de este año, ha tenido varios empates con Argentina, con Brasil, ha tenido victorias frente por ejemplo a
otras selecciones que se ha enfrentado y ha podido demostrar que tiene un buen poderío, pero que también es cierto que ha tenido varios empates 0-0, como frente a México, Arabia Saudita y Japón. Claramente el gol en Ecuador es una cuota pendiente que van a tener que trabajar porque se nota que están bien defensivamente, pero en cuanto a la ofensiva les falta todavía. En el puesto 15 la pondría a Suiza, una selección que siempre en los mundiales viene pasando la fase de grupos, que tiene buenos jugadores, que además, la verdad que en la Nation League, si bien arrancó mal, perdió los primeros 3 partidos, después se recuperó para mantener la División A, ganándole a Portugal, ganándole a España y ganándole a la República Checa, y me parece que el puesto 15 está más que acorde para la selección suiza. En el puesto 14 la pondría a Senegal, en mi opinión la mejor selección africana de esta Copa del Mundo. Viene a ser campeón en la Copa Africana, clasificó eliminando a Egipto, posiblemente la mejor selección junto con Senegal de las eliminatorias africanas, y ha jugado pocos amistosos, 2-0 con Bolivia, 1-1 con Irán, así que mucho no podemos hablar de eso, pero tiene muy buenos jugadores, así que confío que pueda ser una buena Copa del Mundo. En el puesto 13 la pondría a Serbia, una selección que también está bastante más abajo según el ranking FIFA, que ha tenido varios amistosos, 1-0 frente a Hungría y 0-3 frente a Dinamarca, que viene de lograr el ascenso en la UEFA Nation League B, era la única selección clasificada al Mundial que estaba en la B de la UEFA Nation League, ahora logró el ascenso a la A. Le ganó, o mejor dicho, clasificó por sobre selecciones como Suecia y como Noruega, así que me parece que el puesto 3 está bien. Además tiene muy buenos delanteros y también una selección bastante completa en líneas generales. En el puesto 2 se la pondría a Uruguay, una selección que ganó los últimos partidos de las eliminatorias, tuvo buenos rendimientos. En cuanto a amistosos, le ganó 3-0 a México, empató 0-0 con Estados Unidos, le ganó 5-0 a Panamá, perdió con Irán 1-0, quizás el único bache, y le ganó 2-0 a Canadá. Una buena selección, pero que también creo que está en un proceso de recambio y la baja de Ronald Araujo seguramente se va a sentir en la defensa charrúa. En el puesto número 11 lo pondría nada más y nada menos que a Bélgica, una selección que según el ranking FIFA es el puesto número 2. Sin embargo, en mi opinión, Bélgica hoy en día no está ni cerca de ser una de las candidatas a poderse quedar con el Mundial. Una selección que no atraviesa la gran mayoría de sus jugadores su mejor momento, salvo De Bruyne y salvo el caso de Courtois, que en la Nation League, por ejemplo, no pudo ganar su grupo y clasificar al Final Four, perdió frente a los Países Bajos por 1-0 y por 4-1, que empató con Gales, que le costó también el segundo partido frente a Polonia y que para mí, como les digo, ni siquiera es top 10 de las selecciones clasificadas hoy en día a Qatar. En el puesto número 10 la pondría a Portugal, selección que tuvo un repechaje rumbo al Mundial bastante accesible, le ganó 3-1 a Turquía y 2-0 a Macedonia del Norte, se ahorró tener que jugar con Italia, que en lo que ha sido los partidos de la UEFA Nation League, la verdad es que arrancó bien, pero después tuvo derrotas frente a Suiza y España, sobre todo en la última fecha frente a España por 1-0, que lo terminaron dejando sin chance del Final Four, y sobre todo la pongo acá porque si bien tiene buenos jugadores, es cierto que quizás su pieza fundamental, Cristiano Ronaldo, al día de hoy no atraviesa su mejor momento. En el puesto número 9 la pongo a Dinamarca, una selección que viene de jugar la UEFA Nation League, de ganarle 2 partidos a Francia, dato no menor, porque ganó los 2 encuentros y se van a estar enfrentando en el Mundial, pero que después, por ejemplo, terminó perdiendo con Croacia y no pudo clasificar al Final Four, que ha jugado amistosos, le ganó 3-0 a Serbia, pero perdió 4-2 con los Países Bajos, y que si bien para mí es una muy buena selección, al día de hoy la pongo en el puesto número 9. Y en el puesto número 8 pondría justamente a Croacia, selección que viene a ser finalista en el Mundial, que está actualmente clasificada al Final Four de la UEFA Nation League, terminó con 13 puntos, imponiéndose por sobre Dinamarca y sobre Francia, que parecían las claras favoritas a quedarse con el grupo, pero que también entiendo que sus jugadores, Modric, los Rakitic, los jugadores que fueron la gran base de esa Copa del Mundo, la cual llegaron a la final, hoy en día muchos ya no están, otros quizás ya no están en su mejor versión como la supimos ver. En el puesto número 7 colocaría a Alemania, una selección que tuvo una UEFA Nation League discreta, que empató con Italia 1-1, que empató con Inglaterra 1-1, con Hungría 1-1, que le ganó 5-2 a Italia, pero luego de local perdió 1-0 con Hungría, y que terminó 3-3 frente a Inglaterra. También jugó un amistoso frente a los Países Bajos, que terminó 1-1. Una selección que para mí no atraviesa su mejor momento, no son la mejor camada de jugadores, pero que Alemania siempre en el Mundial sabemos lo que puede llegar a dar, por algo es una de las máximas ganadoras. Sin embargo, creo que al día de hoy, como quizás en otras últimas Copas del Mundo, no la colocaría en el top 5 de candidatos. En el puesto 6 pondría a Inglaterra. Quizás hace un año, si me preguntaban, la ponía top 4, pero al día de hoy, con la actuación bastante floja que tuvo en la UEFA Nation League, ha bajado un par de peldaños para mí.
Una selección que no logró ganar ninguno de sus 6 partidos, 2 derrotas con Hungría, 1-0 y 4-0, derrota con Italia 1-0 y empate 0-0, empate frente a Alemania 1-1 y empate 3-3, jugó amistoso frente a Suiza y le ganó 2-1, jugó amistoso con Costa de Marfil y le ganó también, pero la realidad es que es una selección que tiene muy buenos jugadores, pero pareciera que no encuentra su mejor funcionamiento de la mano de Southgate. Sin embargo, también vale la pena aclarar que la UEFA Nation League no creo que sea el torneo mejor para medir, porque muchas veces no sé si te lo toman con la misma seriedad que se toman una Eurocopa o un Mundial. Para mí igualmente Inglaterra sigue siendo una selección muy interesante que va a ganarse un grupo en Qatar, pero no sé, tengo ciertas dudas que quizás antes no tenían, hasta qué lugar puede llegar a avanzar en la Copa del Mundo. En el puesto número 5 pondría los Países Bajos, selección que tuvo una UEFA Nation League brillante, terminó con 16 puntos después de ganarle los 2 partidos a Bélgica, los 2 partidos a Gales y ganarle a Polonia y empatar el único encuentro de esa fase de grupos. Además, en los amistosos que jugó, empató 1-1 con Alemania y le ganó 4-2 a Dinamarca, una selección que también creo que está en formación, no es la mejor camada de futbolistas, pero tiene muchos jóvenes que pueden llegar a explotar, sobre todo en la defensa y en la mitad del campo, y para mí el puesto número 5 está más que bien para los Países Bajos. En el puesto número 4 pondría la España de Luis Enrique, selección que la verdad que viene a ser semis en la Eurocopa, que viene a clasificar al Final Four ganándole en la última fecha 1-0 a Portugal, que también ha tenido un par de amistosos en los cuales le ganó a Suiza, una selección buena, que tiene buenos jugadores, sobre todo un muy buen mediocampo y una buena defensa, pero que también para mí se queda dentro del top 4 de las selecciones que pueden llegar a clasificar a semifinales y por qué no también, si tienen buenos resultados, llegar a una final. En el puesto número 3 la pondría a Francia, una selección que si nos guiamos por la UEFA Nation League, la verdad no ha tenido su mejor rendimiento, se salvó ahí nomás con un triunfo 2-0 con Austria de poder no descender, algo que hubiese sido realmente un papelón con los jugadores que tiene. Perdió los 2 partidos con Dinamarca, perdió con Croacia y empató el otro. La verdad le costó bastante este torneo a Francia, pero tiene una calidad de jugadores inmensa, tiene muy buenos futbolistas de la mano de Kylian Mbappé en todos los sectores de la cancha, es el vigente campeón y la verdad que bajarlo al top 3 me parece una picardía. En el puesto número 2 la pondría la selección argentina, que no ha jugado tantos amistosos de nivel, le ganó 5-0 Estonia, 3-0 Honduras, 3-0 Jamaica, quizás el partido más importante fue la finalísima frente a Italia, donde se impuso muy bien 3-0, justamente con una Italia que después le ganaría el grupo a Inglaterra y a Alemania, así que no es una selección mala porque jugaron prácticamente los mismos jugadores y es una selección que llega con 35 partidos invictos, así que eso me parece también un dato relevante. Si bien para mí no tiene el mejor plantel o de los mejores 4 o 5 planteles, creo que tiene una muy buena selección y sobre todo tiene un muy buen equipo. Y el puesto número 1 para mí la selección que ha arrasado en estos últimos años y la selección que para mí es la clara candidata a quedarse la Copa del Mundo es Brasil, selección que actualmente ha jugado en 2022 varios partidos amistosos, le ganó 5-1 a Corea del Sur, 5-1 a Túnez, 3-0 a Ghana, 1-0 a Japón, ha marcado 22 goles, solamente le han marcado 3, pero lo más sorprendente es que muchas veces estos goles los marca en los primeros tiempos y después se nota claramente que afloja, si no podría seguir marcando 6, 7 y hasta 8 goles. Una selección que mete miedo, sobre todo con la gran delantera que tiene, grandes jugadores en todos los sectores y que para mí, en cuanto a nivel, es la mejor selección actualmente si tuviese que hacer un ranking en el 2022. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que me sigan en las redes sociales y suscriban al canal activando la campanita, que le mando un saludo a mi amigo Ari de la facultad que siempre me pide que le mande un saludo y que siempre me olvido y que ahora sí los veo mañana en otro video.